La esencia histórica de Grecia. Estas son las montañas del noroeste de Grecia, cerca de la frontera con Albania. Está a punto de comenzar un espectáculo militar para el público. Es una celebración de historia nacional. Un evento privado que no se menciona en los calendarios turísticos. Pero este año existe un ambiente de tensión. La sangrienta historia ha comenzado a acechar a los Balcanes y esta es su frontera. Αλλά και η ευρύτερη περιοχή διέρχονται αυτή την περίοδο μια τρομακτική και ιδιαίτερα επικίνδυνη κρίση. La guerra amenaza a Macedonia. Macedonia es una provincia de Grecia, pero uno de los fragmentos de Yugoslavia ahora reclama ese nombre. En Grecia se niega que haya existido una Macedonia independiente. Todos fueron griegos. Es una batalla por la historia. Arqueos es la palabra griega que significa antiguo, y de ella se deriva la palabra arqueología. Cerca del año 500 a.C., Atenas inventó la democracia, la arquitectura, la ciencia, la filosofía y el drama. Es una reputación que a los griegos modernos les agrada recordar. Una herencia común que deja al mundo en deuda con ellos. Ένα από τα βασικά συστατικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης εθνικής ιδεολογίας στην Ελλάδα είναι η ιδέα της εθνικής συνέχειας. Η ιδέα δηλαδή ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι κατευθείαν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Κάθε παιδί στην Ελλάδα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει στο σχολείο είναι ότι πρέπει να είναι υπερήφανος που είναι απόγονος των ανθρώπων που δημιούργησαν τον μεγάλο αυτό πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. La Grecia moderna se hace llamar la República Helénica, como la Grecia clásica, Hellas. Ese nombre viene de Heli, una tribu cuyo oráculo se encontraba a unos cuantos kilómetros de los preparativos militares. En los tiempos de Homero, los sacerdotes interpretaban las profecías que le susurraban las hojas de un roble, en Didona. Pero Didona quedó olvidada durante siglos. Hace 1600 años, los invasores godos la destruyeron. Después lo siguieron los serbios, los cruzados, los eslavos, los búlgaros y los turcos. El sitio desapareció, hasta que un arqueólogo lo encontró en 1870. Mientras los Balcanes se fragmentan, los griegos insisten en que son descendientes de los constructores del antiguo mundo y no de las muchas naciones que lo destruyeron. ¿Pero son realmente los hijos de Atenas? No es fácil encontrar la respuesta. Lo que parece tener solidez en la historia griega puede ser una fachada o una ilusión. Esta parece ser cualquier discoteca de Europa. Las personas parecen bailarines comunes, pero no lo son. Es solo otra fachada. Seguiremos observando. Es la noche de estreno en la única discoteca de una de las ciudades más grandes de Grecia, pero casi todas estas personas pasan algunas horas a la semana aprendiendo otro baile muy diferente. Este es algo más que un baile. Es una forma de regresar al mundo de sus antepasados y de revelar lo que son. Siendo una ciudad de fachadas clásicas, Atenas no es lo que parece.
Si se observa de cerca, Atenas parece no estar ahí. La ciudad y sus alrededores están habitados por unos 4 millones de griegos, pero las 3/4 partes no están registrados como atenienses, aunque hayan nacido ahí. En los censos aparecen en otros lugares. Patrida significa villa natal, y de ahí se deriva la palabra patriota. Los exiliados fueron registrados en sus villas desde su nacimiento, y ahí es donde van a votar. Su villa es Suli. Aquí viven 6 familias, pero el día del censo serán 70. Así es por toda Grecia. En todas las ciudades de Grecia, las personas insisten en ser consideradas como aldeanos. Están registrados como residentes en sus villas y se les canta como si hubieran sido robados. Este autobús fue contratado por la Hermandad Suli de Atenas para llevar a los exiliados a sus villas para un baile especial de fin de semana para volver a las verdaderas raíces de Grecia. Το χωριό είναι το νοσταλγώ πάρα πολύ. Έφυγα και μεγάλος. Στην πόλη υπάρχει το άγχος. Δεν υπάρχει χρόνος ελεύθερος. Η ζωή είναι δύσκολη. Πρέπει να δουλεύεις 2 δουλειές για να ανταπεξέλθεις. Στο χωριό υπάρχει άλλος κόσμος. Existen más de 10.000 asociaciones que ayudan a los griegos a hacer estas visitas, generalmente para celebrar a los santos de sus villas. Cada villa tiene su propia historia y sus propios patriotas, algunas hasta su propio idioma. Muchas de ellas no han sido parte del Estado griego durante mucho tiempo. Suli fue parte del Imperio Turco hasta 1913, cuando el mapa del norte de Grecia y Albania cambió por la guerra. Suli había sido griega, pero afuera de Grecia. Era un mundo encerrado en sus propias reglas y aún lo es. Η δικιά μου οικογένεια έφυγε πριν από 30 χρόνια. Οι λόγοι, η αρχή ήταν πολιτική. Έτυχε τότε να ψηφίσουν αριστερά εκεί και έχοντας ένα μικρό μαγαζάκι αρχίσανε ο αστυνομικός να λέει τα παιδιά της ΕΔΑ. Από εδώ θέλαμε να χτίσουμε ένα σπιτάκι. Η αστυνομία έλεγε απαγορεύεται να κατεβάσει σάμο, απαγορεύεται πέτρες. Υπήρχε ένας αντίκτυπος από εκεί. Φύγαμε τελικά ένα βράδυ το 1961, βράδυ. Ήρθαμε στην Αθήνα, μέναμε σε ένα δωμάτιο 8 άτομα. Αντί για πουκάμισα είχαμε εφημερίδες. Costas y su familia fueron expulsados por razones políticas y sin embargo siguieron siendo suliotas en el exilio. La villa siguió siendo su patria. Él también tomó clases para aprender las danzas de su villa. Los suliotas renacen como aldeanos a su llegada. Han vuelto a su patria. Στα πήγα, αδειά στο σούλι, στα πήγα, αδειά.
καλό το θέλει και καλό το θέλει και Ο χορός είναι μία εκδήλωση της κοινωνικής ζωής. El sacerdote es siempre el primer bailarín. Για την ελληνική, για την ορθόδοξη πραγματικότητα, ο παπάς, επειδή ακριβώς είναι παντρεμένος, εκτελεί όχι μόνο τα μυστήρια λόγω της χειροτονίας του, λόγω της ιδιότητός του, για την ενορία την οποία υπηρετεί, αλλά συμμετέχει σε όλη την κοινωνική ζωή του χωριού. Los sacerdotes son simples aldeanos seleccionados para practicar los sacramentos. No son servidores de una iglesia centralizada. En la mitad del mundo romano se hablaba griego, y cuando esa parte del imperio se separó, la iglesia griega mantuvo la unión entre las personas y se volvió más importante después de 1453. Cuando cayó la gran capital Bizancio y los cristianos griegos vivieron bajo el poder de los extranjeros musulmanes turcos. Xenos significa extraño y xenofobia, otra palabra griega, significa temor a los extraños. Πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνες έμειναν υποδουλωμένοι στους Τούρκους για 4 αιώνες. Μιλάμε για 400 χρόνια, μιλάμε για πραγματική σκλαβιά, για υποδούλωση. Στην διάρκεια αυτών των χρόνων υπέφεραν πολλά. Μιλάμε για παιδομάζωμα, μιλάμε για βιασμούς γυναικών, μιλάμε για βασανιστήρια, μιλάμε για σφαγές. Esa es la perspectiva normal en Grecia. Los musulmanes gobernaron alguna vez las tierras que la iglesia consideraba de mártires y que enseñaba a los griegos a identificar con los mártires de su religión. Las comunidades griegas continuaron siendo cristianas durante casi 400 años de dominación musulmana bajo los turcos. Los griegos no solo se consideran los hijos de la Atenas clásica, sino también los defensores cristianos de la libertad griega ante sus enemigos musulmanes. Los turcos fueron expulsados por etapas. El sur de Grecia proclamó su independencia en 1821, pero tardaron otros 90 años en liberar al norte y el Estado griego se dedicó a borrar su pasado musulmán turco. En 1923 se intercambiaron compulsivamente a 400.000 musulmanes por más de 1 millón de cristianos ortodoxos que habían sido expulsados de Turquía. Esta mezquita se conserva como museo, curiosamente, de la vida judía local. El ser griego implica ser cristiano ortodoxo. Los turcos son musulmanes y la iglesia continúa siendo el centro de la vida, a pesar de haber sufrido escándalos sexuales espectaculares y algunos casos muy sonados de sacerdotes que han robado iconos. Los hombres pueden triunfar en un juicio, pero las mujeres no. Δεν φέρνονται καλά και μερικοί, ας πούμε, επειδή ακούγονται άσχημα λόγια για τους ιερείς και αποφεύγουν να τους συναντούν. Ενώ εμείς πηγαίνουμε στην εκκλησία, θέλουμε και να μεταλάβουμε, θέλουμε και να εξομολογηθούμε και είμαστε πιο κοντά στη θρησκεία από τους άντρες. Οι άντρες κάπου λίγο να ακούσουν ένα άσχημο, εκείνο το παίρνουν σαν πείσμα, πώς να σου πω. Πες το εσύ και με δικά σου λόγια, περισσότερο όπως. La Iglesia Ortodoxa no tiene un control central, pero eso es parte de la naturaleza griega. Es un país de pequeñas comunidades con sus propias reglas. Hasta los policías de las villas lo aceptan. Νομίζω ότι όχι, δεν έχουν τόσο πολύ εμπιστοσύνη στο κράτος, γενικά από χρόνια. Κοιτάξτε, οι Έλληνες ποτέ είναι ήσυχος λαός, ήρεμος λαός, ειρηνικός, αλλά δεν νομίζω ότι είναι από μέσα τους να υπακούνε τόσο πολύ στους νόμους.
φίλε, στραβός είσαι. Νύχτα το πήρες το δίπλωμα. Κάνε δουλειά σου, ρε. Μερικές φορές κάνω το ίδιο πράγμα. Δεν φοράω κράνος, δεν φοράω ζώνη. Αλλά μην το πείτε, είναι μυστικό, Tragodi significa canción y se relaciona con la tragedia. Todas las comunidades de Grecia se resisten al mundo exterior y se aferran a los recuerdos de sus propios muertos y los mantienen con vida. Desde las montañas de Suli fluye el Acheron, un río que ha vivido muchas etapas de la historia griega. Al pie de la montaña vemos al guardián de unas antiguas ruinas. Este es el nivel inferior, el del pasado más profundo. En la mitología griega, el guardián de este lugar era Cerberus, el perro de 3 cabezas. Ya que el Acheron era el río que fluía hasta el mundo de los muertos, y este era el palacio de Hades, la morada de los muertos, aquí venían los vivos para escuchar los consejos de los muertos. Cuando alguien muere, los aldeanos aún le cantan acerca del remero Caronte, que llevaba las almas en su barca hasta Hades. Más arriba, dominando este sitio, está Cásope, una agradable ciudad más reciente de la que nada se recuerda. En el año 31 a.C., sus habitantes deben haber visto a Marco Antonio y Cleopatra cuando zarparon con su flota en contra de Octaviano, el emperador de Roma, testigos de la tragedia final de la historia de amor más famosa del mundo. Con esa batalla terminó la antigua Grecia. Se convirtió en parte del Imperio Romano y eventualmente al cristianismo. Su mundo antiguo ha seguido en uso. A los griegos cristianos se les llamaba Romiocini o romanos. Antiguos mitos y cristianismo bizantino y sobre todo una tragedia local más reciente. Es un monumento a los aldeanos que murieron en una guerra típica de los Balcanes, a las mujeres cristianas de Suli que pelearon contra los turcos. Suli es el lugar al que el ejército asiste cada año para revivir su historia. Han asistido 15.000 personas a observarlos y por eso han vuelto los Suliotas. La iglesia y el ejército tienen aquí una causa común. Suli es famosa por haber albergado una comunidad independiente de griegos cristianos hasta 1803, 350 años después de que los turcos conquistaran a Grecia. Los griegos también la reclaman como herencia común, no solo como descendientes de los antiguos atenienses, sino como sus defensores cristianos ante los musulmanes turcos. Stratos significa ejército. De ahí se deriva estrategia. Το Σούλι πολιορκείται στενά. Χτίζονται πύργοι στα σουλιώτικα περάσματα. Δίνονται μάχες φωνικές. Esta es la historia que narra cómo los turcos sitiaron a Suli hasta su rendición en 1803. El conquistador fue el gobernante de la región, Ali Pasha. Que no era turco, sino albano. Pero eso no se mencionará hoy. Muchos de los suliotas también eran de origen albano, cristianos que hablaban albano y griego. Pero eso tampoco se mencionará. Ali Pasha es el monstruo de la historia popular griega. Y hoy es el día de un mito nacional. El asalto de un ambicioso gobernante musulmán a sus súbditos cristianos se ha convertido en el centro del orgullo nacional a pesar de que se rindieron. Los héroes de Suli fueron 4 hombres heridos y un monje en un monasterio de la cima que se usaba como armería y que los suliotas habían rendido.
Τα βλέπουν όλα αυτά. Καλόγερε, περίμενε μας. Α, καλώς να έρθεις με τους αφέντες σου. Φτάνουμε, σκυλόπαπα. Τίμασε τις μπαρούτες πριν σουρπώσει και μας πλακώσει το σκοτάδι. Όπως το θέλει αφεντιά σας. Και αυτό θα γίνει. Como en las antiguas tragedias griegas, las personas ya conocen todos los detalles de la historia y saben que la victoria de Ali Pasha fue lo que provocó la derrota del poderío turco. Su ataque a Sully solo fue el principio. Quería convertirse en gobernante de Grecia en lugar de su jefe, el sultán. Pero las luchas que siguieron fueron un desastre para ambos. Ali Pasha resultó muerto y los griegos aprovecharon la oportunidad para crear un reino independiente en el sur. Pero ahora todos esperan a que el monje les tienda la trampa. Να περάσουν μέσα στη μεγάλη εκκλησιά και στα μπουντρούμια της αν θέλουν. Να τα δουν καλύτερα με τα μάτια τους. Γιόμισε η μεγάλη εκκλησιά η καλόγυρε. Γιόμισαν και τα λαγούμια. Μυρμήγκιασε η αυλή. Το λάβαρο μας γράφει Σταυρό, Ελλάδα, Λευτεριά. Το σύνθημα μου στάθηκε νίκη ή θάνατος. Es una épica de heroísmo y sacrificio. Para el Estado, ha sido importante convertir a los zuliotas en símbolos nacionales. Ya no son las personas con una identidad como aldea, sino como los griegos ideales. El pasado de los griegos es muy variado. En las aldeas se hablan muchos idiomas además del griego. Se habla albano, búlgaro, turco y valaquio. Pero si Grecia piensa mantenerse alejada del conflicto en los Balcanes, tendrá que ser un país sin minorías, y por eso no debe existir una nación macedonia. Los griegos desean que la nueva república más allá de su frontera se llame Skopje. Με αφορμή το πρόβλημα της αναγνώρισης ή μη της δημοκρατίας των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία, έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας τον τελευταίο καιρό μια κατάσταση όπου η έκφραση διαφορετικών από την κυρίαρχη απόψεων εκλαμβάνεται ως πράξη μη πατριωτική. Και αυτό συνήθως δικαιολογείται στη βάση της ανάγκης για εθνική ομοψυχία και ομοφωνία. Se podría considerar antipatriótico que los griegos no compartan la misma historia y que no todos sean descendientes de los antiguos griegos que se convirtieron en los defensores cristianos de la libertad de Grecia. Esa es una razón que los historiadores y los antropólogos han denunciado como antipatriótica. La explosión de Sully se ha visto como heroísmo nacional porque hizo volar a los turcos, pero hubo un sacrificio más profundo que sugiere una historia diferente. Las mujeres de Sully no se rindieron con los hombres. Su aldea era su patria y había sido conquistada. Se llevaron a sus hijos hasta la cima de una montaña. Muchas de ellas fueron asesinadas en el camino. En Grecia el exilio y la muerte están estrechamente ligados. Ahora las mujeres de Sully eran exiliadas y los turcos las perseguían. ¿Por qué arrojaron a sus hijos desde la montaña cuando se aproximaban los turcos y después se lanzaron ellas mismas una tras otra? No pelearon ni lloraron. Se fueron igual que sus antepasados, danzando con los cuidadosos pasos de las danzas de su aldea, danzando hacia el abismo y la destrucción, danzando hacia la eternidad.
¿Prefirieron morir porque eran griegas? ¿Lo hicieron por su odio a los turcos o porque habían perdido su verdadera patria? No a Grecia, sino a Suli. Tal vez sea mejor ignorarlo. Los griegos no tienen fronteras amigables ni con el resto de la comunidad europea. Viven enfrentados a sus antiguos enemigos, los turcos, a la peligrosa anarquía de Albania, a la tradicional hostilidad de Bulgaria y a los sangrientos disturbios de lo que fuera Yugoslavia. La fachada clásica podría no ser más que eso. Y Atenas, una ilusión creada por los aldeanos. Grecia, una invención de la iglesia y los políticos. Pero por el momento no hay mejor opción. Su alternativa es aceptar su división histórica y no su unificación. Un camino que los lleva hacia el mundo de sangrientas disputas en los Balcanes, hacia el río de la muerte y el descenso al mundo de los muertos.